Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Tenemos nuestra quinta clase, ya vamos por más de la mitad del curso, a partir de hoy ya vamos en cuenta regresiva y hoy quiero invitarlos a que hablemos de dos asuntos muy importantes al poder estudiar cualquier pasaje, cualquier pericopa. Quiero que recuerden que una pericopa es una porción de un texto bíblico con sentido completo. Y los dos elementos que vamos a desarrollar en la noche de hoy son la idea central y la estructura. Y uno desarrolla estructuras del pasaje y desarrolla también estructuras del libro o de la carta. Entonces va a ser muy importante que ustedes puedan tener claros estos dos conceptos. De antemano quiero recordarles que los invito a que lean las lecturas asignadas, las de Robinson, Hudson Robinson, y las de Duval y Hayes, hermenéutica bíblica. Entonces los animo para que puedan completar esas lecturas. Eh, Quiero que piensen en cuatro objetivos que nos vamos a trazar en la noche de hoy. El primero es que podamos comprender lo que es la idea central. El segundo es que ustedes puedan distinguir, para poder construir la idea central, deben distinguir entre lo que es el tema y el complemento. Porque cuando leen a Robinson se dan cuenta que tema más complemento es igual a idea central. El tercer objetivo que nos vamos a trazar en la noche de hoy es que podamos hacer el ejercicio práctico con Filemón capítulo 1, versículo 1 al 8, porque de ahí ustedes deben de hacer la tarea del trabajo número 2 y es poder identificar la idea central de esa perícopa y poder afinar la estructura de la carta de Filemón. Y el cuarto objetivo precisamente va hacia ese lado, de que puedan, en el trabajo número 2, puedan desarrollar la estructura de la carta. Recuerden, usted encuentra la estructura, usted la encuentra y usted puede encontrar estructura del pasaje que está estudiando o de la carta en general o del libro que esté leyendo. Cuando nosotros echamos memoria de lo que venimos desarrollando, yo quiero que ustedes recuerden dos cosas que hasta aquí hemos desarrollado. Primero, los contextos. Hablamos del contexto general y recuerden que el contexto general habla acerca de quién es el autor, cuáles son los destinatarios, cuál es el lugar, cuál es la fecha. Un segundo contexto es el contexto histórico-cultural. Piensen en que Isaías se escribe en un momento histórico que está viviendo el pueblo en particular y ese contexto hay que conocerlo. De la misma manera también, cuando uno entra al pasaje mismo, uno tiene que conocer el contexto cultural que nos está desarrollando Isaías en ese pasaje. Cuáles son las figuras, las metáforas que él está usando para poder entender más el mensaje. Y el tercer contexto es el contexto literario. Quiero que recuerden que al pensar en el contexto literario estamos hablando del tipo de literatura, si es apocalíptica, sapiensal, legal, narrativa, si inclusive si es una epístola o un evangelio, porque piensen en algo, inclusive esas dos literaturas son narrativas, nos hablan, nos cuentan historias, pero las dos, tanto los evangelios como las cartas, están construidas de manera totalmente diferentes. Y hace 8 días estuvimos hablando de dos asuntos muy importantes y fueron las preguntas amigas y la intención comunicativa del autor. Los animo a que se relacionen con las preguntas amigas, porque durante otras clases las van a estar desarrollando y va a ser importante para ustedes. Quiero invitarlos a que respondamos a esta pregunta acerca del por qué nosotros necesitamos, siempre que vamos al texto bíblico, estamos estudiando una pericopa, por qué necesitamos encontrar la idea central. Nosotros descubrimos la idea central que está en el texto y es porque la idea central nos ayuda a tener claro de cuál es el tema que está desarrollando el autor y cómo está desarrollando ese tema, de qué habla y cómo lo habla. Entonces, cuando ustedes y yo identificamos la idea central, y esto es un trabajo que ustedes y yo tenemos que hacer, esto es trabajo de carpintería, cuando usted y yo encontramos la idea central, la descubrimos,
nosotros vamos a entender el mensaje principal del autor. Eh, Cuando uno estudia la escritura es muy fácil uno concentrarse en los asuntos periféricos. Podemos hacer grandes estudios filológicos de palabras, estudios de personajes, nombres, genealogías, pero si no encontramos la idea central del pasaje que estamos estudiando, nos perdemos y nos perdemos lo mejor del texto bíblico. Eh, quiero que ustedes y yo, al hacer la lectura de Robinson nos desarrolla una metodología para poder encontrar la idea principal, la idea central del texto, y es que vamos a responder a dos preguntas. La primera es de qué está hablando el autor, cuál es el tema del que está desarrollando, y la segunda, qué está diciendo acerca de eso, de lo que está hablando. Y ese es el complemento. Entonces piensen que el tema es el amor y el complemento es qué se dice acerca del amor. El tema es la fidelidad de Dios y el complemento es qué se dice acerca de la fidelidad de Dios. Cuando piensen en el tema, esa es la pregunta a desarrollar. ¿De qué está hablando el autor? Ustedes y yo tenemos que desarrollar el ejercicio con Filemón capítulo 1 versículo 1 al 8. Entonces quiero invitarlos para que ustedes ya vayan Filemón capítulo 1 versículo 1 al 8 y puedan leerlo. Vaya, leerlo. Listo, ya lo leyó. Entonces quiero invitarlo a que pueda poner en sus propias palabras cuál es el tema que está desarrollando el autor. Escríbalo ahí, escríbalo. Escríbalo a puño y letra suyo propio. Y el complemento es de qué nos está, cómo nos está desarrollando ese tema. Piensen que el autor desarrolla un argumento y nos va a mostrar cómo se va desarrollando, cuáles son los paso a paso de cómo él desarrolla ese argumento. El argumento tiene ideas y tiene inclusive en ocasiones ilustraciones y esa es la manera como él desarrolla su argumento. Entonces, cuando usted tiene el tema más el complemento, tiene la idea central. Ya leímos e identificamos el tema y ahora quiero invitarlo para que usted vaya e identifique el complemento. Lea otra vez Filemón, versículos 1 al 8. Léalo y ponga ahí, escriba de cómo está hablando de lo que está hablando. Listo, excelente. Mm, Piensen por un momento que la idea central de alguna manera podemos decirlo, la idea central nos hace nos hace una unión de dos ríos que desembocan en un gran océano. Permítanme usar esa metáfora. Entonces, cuando ustedes piensan en el tema más el complemento, tenemos ese gran océano que es la idea central, que forman, entre los dos, forman un gran todo. Eh, Cuando ustedes desarrollen la idea central, deben de pensar en que debe de tener tres asuntos claros. Primero, que sea clara, que sea fácil de entender para cualquier persona. Si usted la redacta de tal modo que un niño la entienda, le quedó bien redactada. Segundo, que sea breve. Y debe de ser breve y no puede ser más larga que el mismo pasaje que yo estoy leyendo. En ocasiones uno hasta el autor, uno lee un pasaje y el pasaje tiene 5 versículos y uno los copia a mano y puede ser un párrafo de unas 10 líneas. Y en ocasiones uno se puede, no sé, emocionar tanto o desmenuzar tanto que uno escribe el tema y el complemento y le queda un párrafo de 15 líneas, mucho más largo que el pasaje que uno está leyendo. Entonces se extiende demasiado. Y tercera característica de una idea central es que tiene que ser fiel al texto, sin añadir ni quitar. Quiero invitarlos para que ustedes piensen en que el tema más complemento y al pensar en estas tres características vayan y revisen lo que acaban de hacer. Mi idea central es clara,
es breve, es fiel al texto. Y cuando piensen en fiel al texto, piensen inclusive en quedarse en las categorías bíblicas. Piensen en poder usar los términos mismos también que está usando el autor, para que puedan ser mucho más fieles al texto bíblico. Muy bien, quiero invitarlos para que ustedes y yo podamos hacer nuestro trabajo número 2. Ustedes y yo podamos hacer estos 4 ejercicios para poder desarrollar la tarea número 2. Parte de la meta de la clase es que ustedes puedan tener elementos necesarios para poder entregar el trabajo. Entonces, el primer ejercicio es que podamos leer Filemón 1 del 1 al 8 y es poder identificar cuál es el tema principal del pasaje. Eh, Nos vamos a tomar unos minuticos si todavía no lo ha hecho, que usted lo puede hacer. Y el segundo ejercicio es que usted pueda identificar el complemento, el que pueda identificar cómo está hablando de lo que está hablando el autor. Entonces piensen que si se está hablando del amor, entonces un texto nos puede hablar características del amor, el fundamento del amor, nos puede hablar de la manera como ama Dios o como aman los hombres. De eso se tratan los complementos. Entonces quiero invitarlos para que podamos apartar tiempo ya y poder avanzar en eso. Entonces, cuando ustedes después de haber leído Filemón versículos 1 al 8, ustedes se dan cuenta que hay un saludo de parte de Pablo para con Filemón e inclusive él mismo se presenta y presenta a sus compañeros. Hay un segundo aspecto, y es que Pablo describe cuáles son sus remitentes. Y entonces tenemos a Filemón, nos habla de Apia, de Arquipo y la iglesia que se reúne en la casa. Hay una tercera sección en los versículos 1 al 8, donde Pablo expresa su gratitud a Dios por la vida de Filemón. Y la última sección de estos 4 versículos es que nos hablan acerca de la fe y del amor que Pablo identifica en Filemón. Entonces, de alguna manera, pues esto es lo que nosotros tenemos aquí. Espero que ustedes también lo hayan podido identificar. Si seguimos avanzando, entonces, piensen en la descripción que acabamos de hacer. Tenemos el saludo inicial, tenemos una relación entre Pablo y Filemón, lo llama amado y colaborador. En la tercera parte vemos la gratitud que el apóstol Pablo expresa a Dios mismo por la vida de Filemón. Y por último, nos damos cuenta de esa sección, la fe y el amor, donde se resalta lo que ha hecho Filemón a través de ese buen testimonio, lo que produce en la vida de los demás, de la vida de la iglesia que se reúne inclusive en su casa. Entonces piensen en este movimiento. Esto es un movimiento, miren, esto es un movimiento, ¿cierto? Quiero que lo noten. Si seguimos, entonces si ustedes piensan en qué está diciendo acerca de eso, para poder hablar acerca del complemento, entonces nos damos cuenta de que la manera como Pablo describe la fe y el amor de Filemón para con la iglesia y para con Dios, él resalta la manera como eso impacta la vida de otros. Es una fe y un amor que genera un impacto en la vida de los demás. Eso lo podríamos notar ahí. Y cuando pensamos entonces en formular nuestra idea central, nosotros podemos tener algo así. Miren, aquí está formulada, aquí hay un borrador. Pablo introduce su carta agradeciendo a Dios por la fe y el amor de Filemón, resaltando cómo su vida ha fortalecido a los creyentes y preparando así el camino para la petición que presentará más adelante. Eh, Ustedes y yo debemos de darnos cuenta de que esta es mi idea central, no es la única. Yo quiero invitarlos a que ustedes puedan desarrollar la suya con sus propias palabras y poder entender esto va a ser muy liberador, va a ser muy liberador porque nos vamos a dar cuenta de que la idea central del profesor no es la
única forma de redactar la idea central. Esa fue la manera en que yo la redacté, pero yo quiero que usted pueda expresar la suya y que recuerde estas tres características. La primera es que sea fiel al texto, la segunda es que hable del tema principal y la tercera es que exprese lo que el autor dice. Si el tema, si el tema es precisamente el amor, exprese lo que dice acerca del amor. Si el tema es el perdón, exprese acerca de lo que se dice acerca del perdón. Entonces quiero invitarlos a que ustedes puedan ir y desarrollar su propia idea central en sus propias palabras. Vaya, hágalo, porque esto es parte de la tarea. Muy bien. La segunda sección de la clase de hoy es que podamos bosquejar la estructura del texto, de toda la carta, es de toda la carta. La idea central la desarrollamos con base en Filemón, versículos 1 al 8. Y lo mismo hicimos con las preguntas amigas de Filemón, Filemón capítulo 1, versículos 1 al 8. Ahora vamos a tratar de desarrollar una estructura de toda la carta. Quiero animarlo para que antes de continuar con el video pueda ir y volver y leer toda la carta de Filemón. Es muy cortica, vaya y léala y trate de identificar las secciones, subráyela, inclusive si la quiere trabajar en copiar el texto y copiar y llevarlo a Word para empezar a separar versículos para que usted vea la estructura, va a ser mucho más fácil para usted. Vaya, copie el texto, lo lleva a Word y va leyendo y va separando las secciones. Entonces, miren, como es una narrativa, como es un texto narrativo, hay un flujo, hay un movimiento. Entonces, los primeros versos, el autor inicia, se presenta, saluda, habla de los destinatarios y ahí nos va mostrando cuál es el tono y cuál es el contexto de dónde se desarrolla ese pasaje. Luego nosotros nos vamos a dar cuenta de que después del saludo y la presentación, el apóstol Pablo comienza a desarrollar de manera lógica su argumento. Y entre cada una de esas ideas que se desarrollan en todo el texto, las ideas se van conectando, hay unos conectores muy específicos y usted los tiene que ir notando esos conectores. ¿Para qué? Para que pueda precisamente saber en dónde comienza y dónde terminan las secciones de la carta. Y cuando usted nota los conectores, entonces usted se sube, permítame usar la siguiente metáfora, se sube a la ola y se mueve con la ola, se mueve con la carta. Entonces, si usted acaba de hacer ese ejercicio en Word, vas a poder notar que algunos de ustedes probablemente dividieron la carta, el que menos la dividió, la tuvo que haber dividido mínimo tres secciones. El que la dividió de manera muy exhausta, muy exhaustiva, 8 secciones. Y algo muy normal es entre 4 y 5 secciones. No hay ningún problema como usted lo haya hecho, pero lo importante es que cuando hablo de no hay problema, es porque podemos ser muy exhaustivos, perdón, o un poco más generales, pero de eso se trata, de empezar a ajustarnos. Mm, Aquí hay algo que usted y yo debemos de recordar. Es que ustedes y yo, al leer el texto, nosotros mismos no le imponemos nuestra estructura, sino que nosotros la reconocemos, la encontramos. Porque el Espíritu Santo, que es el autor de los autores, guió al escritor humano para que pudiera, usando su cultura, usando su personalidad, usando el lenguaje con el que escribe, pudiera darle una forma a ese mensaje. Y todo lo que está ahí es intencional de parte del Espíritu Santo para con todos nosotros. Entonces, aquí yo les presento mi estructura. Algo que ustedes deben de recordar es que a cada sección ustedes le colocan nombres cortos, nombres que hablen de lo que se está desarrollando aquí. Entonces, la primera parte para mí es el saludo.
versículos 1 al 3. La segunda parte de la estructura de Filemón son los versículos 4 y 7, que es donde se resalta la fe y el amor de Filemón. La tercera sección, que para mí va de los versículos 8 al 16, es donde el apóstol Pablo intercede por su hijo Onésimo, el hijo de sus prisiones. Y finaliza los versículos 17 al 25 con la petición final y el cierre. Inclusive algunos de ustedes probablemente separaron la petición final, la separaron del cierre. Y está muy bien porque entonces lo notaron. Probablemente algunos de ustedes lo que hicieron fue del versículo 1 al 3, del 4 al 7, y se van desde el 8 hasta el 25. Probablemente algunos de ustedes lo hicieron así. Pero lo que quiero que noten es que las estructuras, pueden haber unas estructuras más grandes, eh, más condensadas, y unas estructuras más desmenuzadas, y se lo van a encontrar. Muy bien. Esta parte de la estructura es la segunda sección del segundo trabajo. Si ustedes lo hacen, escriben los títulos en sus propias palabras y al leer señalan bien cuáles son sus acciones, van a poder tener la entrega de su segundo trabajo. Bueno, de antemano quiero pedirles eh, perdón por haber mandado este video tan tarde. Y segundo, no sé si, espero que no haya hablado muy pasito, pero vengo mal de la garganta, entonces ha sido un poquito complicado poder hacer la grabación. Estoy atento a sus preguntas, a sus dudas, y muy importante que puedan hacer las lecturas que tienen por delante. Dios los bendiga, se cuidan, un abrazo para todos. Nos vemos.